Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warla Games. En este continuamos con el tutorial de Infinite Runner. Ya vimos cómo crear el protagonista y sus movimientos y cómo hacer que el escenario se moviera. En esta ocasión lo que vamos a ver son los spawners, es decir, aquellos objetos que lo que van a hacer es estar lanzando los objetos que nos van apareciendo, tanto los enemigos como los que tengamos que recoger. Bueno, primero, para crear un spawner hacemos un objeto vacío. Crearemos otro objeto vacío para las montañas y tenerlo todo ordenado. Dentro del objeto vacío de spawners vamos a crear otro objeto vacío y a este lo vamos a llamar. Creamos otro objeto vacío y a este lo vamos a llamar Spawn Monster. Como podéis imaginar, va a ser el responsable de ir lanzando los monstruos que vamos a tener que ir esquivando para que no acaben con el protagonista. Dentro de este objeto creamos un script doble clic y lo abrimos. Lo primero que vamos a crear es un array de lo que he llamado los floating items. Los floating items es cualquier cosa que queramos que sea lanzado por spawner, ¿vale? Porque aunque estemos haciendo el script en el spawn de los monstruos, también lo vamos a hacer. Va a ser el mismo script que va a funcionar para el spawn de los premios o para cualquier otra cosa que queramos lanzar. Así intentamos hacerlo todo un poco reutilizable. Hemos creado tres variables. La primera de ellas nos dice el tiempo que tendría que pasar entre un lanzamiento y otro. El segundo, si queremos que el tiempo que pasa entre un lanzamiento y otro se incremente, aunque también podemos utilizarlo para que se decremente, dependiendo del valor que le pasemos. Y el min spawn time es el mínimo tiempo que va a pasar entre un lanzamiento de un objeto y otro. Esto es porque si decimos reducir el tiempo entre lanzamientos, no llegamos a un punto que salgan tan rápido que sea totalmente imposible esquivarlos. Aquí vamos a dejar un poco más de medio segundo por defecto, porque como veis, al ser estas variables de tipos serialize fill, al haberlas marcado como campos serializables, podemos editarlas desde el editor. Bueno, ahora vamos a crear unas variables privadas que las vamos a utilizar para guardar algunos datos dentro del script. Bueno, muchas de estas variables no tendremos por qué tenerlas, podemos utilizar el valor simplemente calculándolo en lugar de guardarlo en una variable, pero es más óptimo si guardamos el valor en la variable y luego lo utilizamos. En la función start lo que le indicamos es que el time when new es igual al time between items. El time when new es el tiempo que esperaremos entre el lanzamiento de un ítem hasta que se lance el siguiente, y el primero va a ser pues el time que nosotros le hemos indicado. Ya lo iremos calculando en cada iteración dependiendo de si hemos informado o no el increase spawn. En el length fp lo que hacemos es guardar la longitud del array de floating items. En la función update lo primero que hacemos es comprobar que tengo name weight new sea menor o igual a 0 y que no hayamos llegado al máximo número de ítems que queramos lanzar. Vemos que nos hemos olvidado de definir la variable max new items. Vamos a definirla.
Muy bien, en el caso de que maximum item sea igual a 0, esto significará que no se ha informado y por lo tanto pasaríamos. Calculamos cuál de los objetos que le hemos indicado en el array de objetos a lanzar va a ser el que se lance. Lo hacemos con la función random, es decir, todos tendrán las mismas oportunidades y instanciamos este objeto. En el caso de que increaseSpawn tenga un valor diferente a 0, lo que hacemos es restarle ese tiempo al time between times. Con esto lo que haremos será que los objetos se vayan lanzando cada vez más rápido y le decimos que el time when new sea igual al time between items. Así el tiempo de espera nuevo será el que se ha calculado. Si el time when new es más pequeño que el mínimo tiempo de lanzamiento, lo que se hace es indicarle que el time when new es igual al mínimo tiempo de lanzamiento, así nunca estaremos por debajo del mínimo que le hemos indicado. Y le ponemos que items spawned es igual al mismo más 1, con lo cual llevamos el contador de cuántos ítems hemos lanzado. En el caso de que no se cumplan las condiciones para lanzar algún objeto, lo que hacemos es recalcular el tiempo que tenemos que esperar. Le restamos el time delta time y así ya llegará en algún momento en el que el time when new sea menor o igual a 0. Tenemos dos errores de compilación, los solucionamos. El primero es que me he equivocado con el nombre, creo, del floating items patterns. Lo cogemos y el segundo nos hemos equivocado con el nombre min_spawn_time. Volvemos a compilar y ahora sí, ya vamos al editor de Unity y vemos los ítems que tiene el script, que son los que nosotros le hemos informado como públicos, y vemos que tenemos este array. Muy bien, este array es el que va a contener los diferentes ítems que nosotros queremos que se lancen. Cuando le indicamos un número de ítems, vemos que nos aparece aquí una lista de campos a la cual nosotros le podemos indicar cuáles son los objetos que queremos que se vayan instanciando. Bueno, ahora crearemos estos objetos y ya configuramos nuestro spawner para que nos vaya lanzando. Cogemos el spawner y lo duplicamos. Así vamos a crear 3 spawners diferentes que vamos a tener que poner cada uno en un carril. Los movemos fuera de cámara para que no se vea cuando aparezcan los objetos. Y cambiamos su posición. Ahora arrastramos el sprite de Batball para crear el objeto del que vamos a hacer spawn. Estamos creando nuestro villano. Le cambiamos el tamaño. Incorporamos un collider 2D. Este es el collider que nos va a permitir identificar cuando chocamos con él. Vemos que el tamaño del collider se ajusta perfectamente a nuestro sprite. Y ahora incorporamos un script nuevo que le vamos a llamar floating item. Este script sirve tanto para enemigos como para los premios. Ya veremos que lo vamos a hacer lo más configurable posible. Lo hemos llamado floating item script. Vale, definimos dos variables que vamos a poder modificar desde el editor. La primera va a ser los puntos y la vida que van a restarle o a sumarle a nuestro protagonista cuando choquen con él. Definimos la velocidad y una variación de esta velocidad que podemos informarla o no.
Y también definimos una explosión, que puede ser un sistema de partículas que se instancie cuando choque. En la función start, lo primero que hacemos es comprobar si se nos ha informado un valor en la variable var speed, que es la que nos indica si se va a modificar o no la velocidad. Y en el caso de que se modifique, calculamos una velocidad mínima, una velocidad máxima y obtenemos un valor random entre estos dos rangos, el mínimo y el máximo que hemos calculado. En la función update lo que hacemos es mover el objeto que contiene el script. Tenemos que tener en cuenta siempre de multiplicar por time delta time. Y ahora definimos una función nueva que es la onTriggerEnter 2D. Esta recibe un parámetro que es el collider del objeto con el que ha chocado. Miramos si este objeto tiene el tag player, es decir, si hemos chocado con el player. En el caso de que la vida o los puntos estén informados, llamaríamos a la función del player que modifica estos valores, tanto la vida como los puntos. Si tenemos una explosión informada, la instanciamos. Muy bien, ahora cogemos el Brad Ball y creamos un prefab. Modificamos la velocidad, le damos una velocidad de 5 y le decimos que puede variar en 4, es decir, iría desde 1 hasta 9 la velocidad que podría coger cada uno de los enemigos que se instancien. Le restará un punto y un punto de vida al player con el que choque. Y ahora cogemos el spawner y le decimos que él es capaz de lanzar un elemento y aquí es donde arrastramos nuestro prefab. ¿Vale? Cada uno de los spawners va a lanzar un elemento de tipo Brad Ball. En el caso de que tuviéramos más enemigos, le podemos decir que lance 2 elementos y el spawner iría variando entre los dos. Vamos a ejecutar el juego. Aquí vemos nuestros enemigos, aunque por ahora chocamos con ellos y no pasa nada. Vemos que podemos pasar a través de ellos, pero también estamos viendo como los enemigos se van instanciando y no desaparecen nunca, salen fuera de cámara y ellos continúan existiendo. Es más, salen también fuera de la figura de Sen y no desaparecen, se van, quedan todos en memoria, lo que haría que llegásemos a colapsar nuestro juego, porque como veis cada vez se van creando de forma más rápida. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es crear un script que destruya el objeto pasado un tiempo. Bueno, a este script lo llamamos clean memory. Ya veréis que es un script muy sencillo. Consta de una sola variable editable desde el IDE de Unity para que le podamos indicar cuántos segundos se tiene que esperar antes de la destrucción. Y en la función start lo que hacemos es llamar a la función destroy, le pasamos el GameObject y le indicamos el tiempo que se tiene que esperar que está contenido en la variable destroyAfter, que es la que nosotros hemos informado desde el editor. Ejecutamos el juego, lo probamos y ya vemos cómo las bolas se destruyen una vez han pasado y salen de cámara, transcurrido el tiempo que le hemos indicado en nuestro script. Bueno, vamos a hacer que el enemigo se destruya cuando choquemos. Para eso tenemos que marcar el isTrigger en el collider. Nos vamos al player y al player le incorporamos un collider y le incorporamos también un rigid body. El rigid body lo tenemos que hacer de tipo kinematic, porque si no la gravedad le afectaría y se nos iría hacia abajo de forma automática nada más arrancar el juego. Editamos el collider para que se ajuste a nuestro player. Probamos el juego. Y ya vemos cómo los enemigos desaparecen cuando chocamos con ellos.
Bueno, vamos a incorporarles un sistema de partículas de tal forma que sea un poquito más espectacular, que el juego gane en visibilidad. Para crear el sistema de partículas de una forma muy sencilla, duplicamos el que ya teníamos para el player, le cambiamos los colores, le eliminamos el noise y modificamos un poco la velocidad. Con esto ya tendremos un sistema de partículas bastante resultón. Se lo aplicamos al prefab del enemigo, de Bad Ball. Y ya podemos probar el juego y veremos cómo queda el sistema de partículas. Bueno, pues ahora tan solo tendríamos que repetir lo mismo para los premios, que en este caso serán pequeños fantasmitas de color rosa que nuestro fantasma irá recogiendo. Creamos 3 spawners y le vamos a llamar a cada uno Spawn Gift y los situamos en la misma posición que ya tenemos los spawn de los monstruos. Y estos spawners lo que van a hacer es lanzar un prefab diferente. Por lo tanto, tenemos que crear también el prefab de este pequeño fantasma. Ya tenemos una imagen que hemos importado previamente. La arrastramos hacia la escena. Nos pide que hagamos una animación porque es una imagen múltiple. La guardamos, yo siempre las guardo en un directorio específico para las animaciones. Cambiamos el tamaño y el color de nuestro protagonista. Le incorporamos un collider. En este caso va a ser un Circle Collider 2D. Remarcamos que es trigger. Le incorporamos el Sleep Floating Items. Modificamos la velocidad, en este caso será más lento, podrá ir de 2 a 6 su velocidad. No tenemos una explosión, pues cogemos la explosión que hemos creado para el enemigo, la duplicamos y le cambiamos los colores para que se ajuste más a la personalidad de nuestro pequeño fantasma. Y la incorporamos al prefab. Le informamos en el Floating Item Sleep del sistema de partículas a usar para la explosión y creamos un prefab con él. Bueno, pues este prefab ya es el que vamos a poder utilizar para lanzarlo en los spawners. Lo único que tenemos que hacer es modificar el Bad Ball que tenía por nuestro nuevo y flamante Baby Ghost. Probamos el juego. Y muy bien, ya vemos cómo vamos chocando con los enemigos, vamos chocando con los fantasmas y se van sucediendo las explosiones. Bueno, pues esto es todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad darle al like y suscribiros si no queréis perderos el siguiente vídeo. En el siguiente veremos ya las cosas que le faltan para finalizar este juego. Vamos a hacer el Game Manager, vamos a hacer un canvas para ver la puntuación y quizá hacemos algún efecto más. Venga, nos vemos, un abrazo.